La recta final de su administración. Estuvimos en Palacio Nacional y hablamos de muchísimos temas. Hablamos de su legado, de la situación en la que deja el país, de las reformas también. Pero abordamos temas difíciles. La corrupción, la inseguridad, los gobernadores, también algunos errores en la comunicación, como él mismo califica el escándalo de la Casa Blanca. Vamos a escuchar esta conversación en Palacio Nacional. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Presidente, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Palacio Nacional. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto recibirte aquí en Palacio Nacional, tener la oportunidad de tener esta entrevista y poder hacer un balance a estas alturas ya de 6 años de gestión. Enrique Peña Nieto seguramente vino a Palacio Nacional como legislador, vino como diputado, vino como gobernador y, si no me equivoco, el 30 de noviembre de 2012, sí, por la noche. Es correcto, aquí en el patio de honor que está aquí atrás. ¿Qué pasó ese? A ver, para ser honesto, vine solamente como gobernador, no vine como legislador. Conocí este espacio en 2 ocasiones, quizá 3, cuando había reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública con mi antecesor. Y nuevamente había regularmente un encuentro que él hacía aquí con todos los gobernadores. Pero tampoco conocí todo Palacio. O sea, no conocía ni los salones, no los conocí, sino es hasta que llego como presidente de la República que tengo la oportunidad de conocer realmente, ahora sí, están los lugares, no los más recónditos porque tampoco los conozco todavía, tampoco he estado... ser un especialista. No, conozco el área de la oficina de la presidencia, que es justamente en el lugar donde nos ubicamos. ¿Se acuerda de aquella noche del 30 de noviembre? Sí, me acuerdo perfectamente bien, me acuerdo porque aquí tuve, no el primero, pero sí... porque durante la transición tuve encuentros con el presidente Calderón. Así es. Pero aquí el 30 de noviembre a las 12 de la noche justamente hicimos una ceremonia protocolaria de transmisión de mando. Designé en ese momento a los titulares de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretario de Gobernación, quienes asumirían ya desde ese momento pues, la seguridad interna del país. E hicimos una breve ceremonia en el patio de honor del Palacio Nacional y al día siguiente pues fue la ceremonia ya que es la formal, es ante el Congreso. ¿En qué estaba pensando Enrique Peña Nieto esa noche? En el gran reto que estaba asumiendo. A ver, ya lo sabía, a ver, muy consciente y quizá más consciente en el paso del tiempo, Javier. Debo decir con honestidad porque que es la formal, es ante el Congreso. ¿En qué estaba pensando Enrique Peña Nieto esa noche? En el gran reto que estaba asumiendo. A ver, ya lo sabía, a ver, muy consciente y quizá más consciente en el paso del tiempo, Javier. Debo decir con honestidad porque nadie está preparado ni está formado, ni sabe a plenitud el tamaño de responsabilidad que conlleva el ejercicio de la presidencia de la República. Podemos tener idea, evidentemente, haber tenido otras responsabilidades, haber sido gobernador del estado más poblado del país, te da por supuesto una dimensión, pero ya sentarte en la silla presidencial en el ejercicio de esta responsabilidad, pues te hace sentir y tomar mayor conciencia de la dimensión, de la trascendencia, del alcance que tiene cada decisión que toma el presidente de la República. Y las cosas comenzaron a suceder muy rápido. Estoy tratando de hacer memoria del 2012 a la fecha, pero de inmediato surgió un pacto. A ver, de inmediato, el día siguiente, yo asumo la presidencia de la República el día 1 de diciembre, el día 2 de diciembre, habíamos trabajado ya durante el periodo de transición, diálogo y acercamiento con otras fuerzas políticas, para poder concretar un pacto por México, que fue auténticamente firmar un acuerdo entre las 3 principales fuerzas políticas en ese momento, que permitiera llevar a cabo varias reformas legislativas de carácter estructural que México había pospuesto ya por décadas. Los mexicanos, los analistas, los expertos, los conocedores de la realidad de nuestro país sabían muy bien que México tenía tiempo queriendo tener estas reformas y se habían pospuesto.
por regateo y por diferencias entre las distintas expresiones políticas. El éxito o el alcance del Pacto por México fue poner de acuerdo a las tres principales fuerzas políticas, de poner por un momento las diferencias legítimas y naturales que hay entre ellas y decidirnos a impulsar una agenda de transformación para el país, en distintos sectores, en el sector educativo, en el sector energético, en el sector de las telecomunicaciones, en materia social, con la reforma educativa, con la reforma laboral, que incluso la reforma laboral se aprueba, incluso antes de que yo asumiera. En el último, ya con la nueva legislatura, que se instaló el 1 de septiembre, con esa legislatura se hace la reforma laboral, que ha posibilitado pues evidentemente que en el país tengamos hoy, en esta administración, la cifra histórica en generación de empleo. Ni sumados los empleos generados en las dos pasadas administraciones, en los 12 años anteriores, alcanzan la cifra que ya hoy tenemos de empleos que tienen prestaciones, empleos que tienen seguridad social, empleos que tienen acceso al crédito, derecho a una pensión. Es lo que tenemos en el país y fue, entre otros factores que influyó o ha influido en este objetivo, la reforma laboral. Y bueno, pues eso nos permitió transitar durante 2000, a partir del 2 de diciembre, en trabajar en las varias reformas de carácter constitucional durante 2012, parece que no, pero todavía diciembre, todo el año 2013 y en el primer semestre del 2014. Para entonces ya hemos concretado prácticamente la casi totalidad de las reformas estructurales. Unas muy últimas todavía incluso fueron aprobadas recientemente, la que tiene que ver con mejora regulatoria para evitar trámites y disminuir trámites en todos los órdenes de gobierno. Pero las más relevantes obviamente tuvieron lugar en el primer año y medio de gobierno. Eso es parte del legado de Enrique Peña Nieto a los mexicanos. Y en este pasillo, y hablando del legado y hablando de las reformas, recientemente lo vi caminando aquí con justamente el presidente electo, por aquí, con Andrés Manuel López Obrador, y después allá abajo en el patio decía o dijo el presidente electo, la reforma educativa se va a derogar. Al fiscal. ¿Qué opinas de esto? Lo dije ese día, Javier, nosotros somos los impulsores de esta reforma educativa que está orientada a que los niños tengan una educación de calidad, con maestras y maestros mejor preparados, capacitados, regularmente evaluados y poder contar con una mejor infraestructura educativa. Yo advertí que el posicionamiento del presidente electo López Obrador es distinto en esta materia, creo que lo advertimos, no puedo dejar de decir que ha habido diferencias en la visión, en la manera de poder concretar distintos objetivos, tan los hay que las hubo cuando fuimos adversarios hace 6 años en la competencia por la presidencia de la República. Puedo yo tener una visión distinta y respetar mucho la de él, porque creo que al final de cuentas todas están orientadas a un mismo objetivo, que este país tenga una educación de calidad, que el Estado mantenga la rectoría en materia educativa. ¿Cómo alcanzar y cómo asegurar este objetivo? Pues puede haber visiones distintas, lo importante es poder arribar a ello. A la hora de gobernar, también es cierto que se sacrifica una parte del bono de popularidad, por decirlo de alguna manera, del presidente. ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente frente a la crítica? Yo diría que una popularidad mediana, tampoco era el tope, porque evidentemente yo fui electo por el respaldo de la mayoría de los mexicanos, pero evidentemente las otras, quienes son seguidores de otras cuestiones políticas, pues no tuvieran simpatía a ese proyecto que voy a encabezar. No trató de ganarse esa simpatía. Pues mira, lo que sí decidí, y fue lo que mi planteamiento de origen, es no llegamos a mantener la inercia, no llegamos a administrar, no llegamos a flotar de muertitos, llegamos a transformar. El país necesitaba una transformación en distintos ámbitos. Por supuesto que quedan todavía muchos desafíos. Creo que no habrá gobierno que pueda realmente asegurar un paraíso. Al contrario, todos los días hay desafíos, hay retos, coyunturas, hay circunstancias, crítica. Siempre las va a haber, o sea, no dejarán de estar. Pero habiendo decidido que íbamos a transformar, también sabía que iba a enfrentar resistencias y que iba a enfrentar a detractores o opositores a los cambios estructurales que estábamos impulsando. Y eso desgasta. No, yo creo que es parte, me parece hasta natural, Javier. Yo creo que es parte de la dinámica del gobierno. El ejercicio del gobierno desgasta. Y más
cuando las decisiones que tomas con sentido de responsabilidad, cuidando al país y velando por la seguridad y la estabilidad económica del país, no necesariamente son decisiones populares. Pero o decides actuar con el sentido de no quiero desgastarme y quiero mantenerme con altos índices de popularidad, o decides gobernar y hacer lo que tienes que hacer. Otra reacción de la opinión pública surgió con el caso de la Casa Blanca, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opina usted de eso? Mira, más que opinar, yo creo que fue un señalamiento hecho en un momento ante un presumible conflicto de interés por la adquisición que se había hecho ya, o estaba en proceso de adquirirse gradualmente, una propiedad por parte de mi esposa, y yo siendo esposo, obviamente, acompañándole en ello, a un empresario que participaba entonces en un consorcio para un proyecto que se iba a realizar. Se iba porque no se terminó realizando. Ante los ajustes que tuvimos que hacer en el gasto del gobierno por la caída en los precios del petróleo que nos generó menos ingresos, pues tuvimos que suspender varios proyectos. Todo el gobierno se tuvo que ajustar en el gasto, apretarse el cinturón. 2015, 2016 y 2017 hicimos recortes al gasto, precisamente para cuidar nuestra condición de ser un país confiable y de que el mundo viera que estamos manejando adecuadamente las finanzas públicas del país. Fue un tema, evidentemente, que cobró una gran resonancia. Fue un tema de gran desgaste, sobre todo para la credibilidad del presidente de la República, para la credibilidad de su gobierno. Y no obstante los esfuerzos que se hicieron de esclarecer, de aclarar, de mostrar públicamente todo cómo se había hecho la operación, de tenerla abierta ante la opinión pública a través del Internet con toda la documentación, parecieron entonces que ninguna explicación era suficiente y significó un desgaste. Yo ofrecí una disculpa pública por un hecho que lamenté y que había significado tal nivel de desgaste para el gobierno. Al final de cuentas, con la convicción de que no había habido ninguna ilegalidad, que yo había actuado y mi esposa en el marco de la ley. Sí, algo de lamentar es que entonces cuando dimos la explicación de este tema, siendo mi esposa quien venía pagando la compra que se estaba haciendo, ella hizo la explicación y creo que no tuve razón para haberla involucrado, porque ella ni es servidora pública, ni le correspondía explicar este tema, cuando era algo que era un señalamiento directo hacia el presidente de la República. ¿Esto quiere decir que la estrategia de comunicación no fue? Yo creo que fue inadecuada, como la tuvimos quizá en otros temas. No puedo decir que sea el único, pero me dejó esta enseñanza. Creo que por la premura, por la urgencia, yo me encontraba afuera en ese entonces, estábamos en una gira de trabajo, no recuerdo si de G20, llegamos muy apresuradamente, había aquí exigencia de explicación del tema, se dio con demasiada premura, urgencia, en fin, ya todo pasado. Yo ya creo que la explicación la debía haber hecho yo, haber dado los mismos elementos que se aportaron en su momento, pero ahí están. Al final de cuentas quedó ahí evidencia, hubo quienes llevaron esto incluso a denuncias ante la Procuraduría General de la República, a la Función Pública, y todas estas áreas hicieron la investigación correspondiente y concluyó que no había ni conflicto de interés porque el presidente de la República no participa en ninguna decisión sobre la licitación de una obra que se vaya a realizar. Y no participa, porque no me corresponde a mí. El presidente toma decisiones de orden general. Cada dependencia pues tiene contratos con proveedores de obra pública, etcétera, en un número de miles de contratos que evidentemente no pasan por la opinión siquiera ni lo... A ver, no corresponde. Hay toda una ley de contratación pública en donde ningún aparte involucra al presidente de la República. Pero sí fue un hecho que sin duda significó desgaste, que lamento haya ocurrido. Considero que no fui acertado en la manera de explicar este tema y bueno, ahí queda como una mancha. Yo te diría una mancha que le significó respaldo al gobierno de la República. Hablemos un poquito más de su legado y también de otros temas espinosos, pero es inevitable ver que aquí hay una galería de cuadros de la historia, desde el padre fundador de la patria, Miguel Hidalgo, todos los insurgentes que gestaron, que lucharon por la
independencia de nuestro país y no todos, pero buena parte de los que han sido presidentes desde el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Aquí llegas a quien fue mi antecesor. Aquí está el presidente Calderón, el presidente Fox, el presidente Cedillo, el Salinas, el presidente de la Madrid. ¿Y en dónde va a estar el cuadro de Enrique Peña Nieto? Mira, se ha pensado el curador de Palacio. Hay otros cuadros más, entonces seguramente habrá una reubicación. Hay más espacio arriba, en la parte de arriba. Entonces, entiendo, están ubicando cómo hacer una buena galería en ambas partes. ¿Usted va a decir ¿Dónde quedaré? su cuadro? No. Pues más bien, no he visto ni la propuesta. Porque todos son iguales, son uniformes. Bueno, no, mira, aquí... son un poco más anchos, pero son... Yo quiero el mío más grande, el de Cedillo está más chiquito. Yo creo que va a ser, a ver... Pero no es decisión del presidente. Está en curso, sí, bueno, el tamaño pues debe ser similar a este. Y ya está en curso. Todavía no concluimos, nos quedan 3 meses por delante, me dijeron. 3 meses, días por concluir. Bueno, en algún lugar estará el cuadro del presidente Peña Nieto en esta galería de expresidentes que hay en Palacio Nacional. Presidente, y salón pues también tiene... Estos son los salones, pues mira, son salones con historia, son salones que pocas veces se llegan a utilizar para eventos públicos, porque además hay mucho cuidado en el piso, en el peso que soporta. Hay todo un cuidado, es un museo, es un museo. Aquí quizá el evento más grande que llega a ver en el curso del año es la ceremonia del grito de independencia. Cuando ha venido algún jefe de Estado, ha habido alguna reunión. El encuentro muy reciente que tuve con el presidente electo y ya con los designados para integrar su gabinete fue justamente en un salón que está aquí. Y acá próximamente saldrá usted su despacho. Aquí. La última vez que me tocara dar... ¿Y cómo se siente con eso? Pues mira, muy tranquilo. La verdad es que muy tranquilo. Obviamente con gran satisfacción por lo que logramos hacer, logramos impulsar. Dejamos un país en crecimiento económico, un país que no ha dejado de crecer. Los 22 trimestres que lleva esta administración ha habido un constante crecimiento. Dejamos un país con la inflación más baja en promedio de los últimos 48 años, 4% en promedio durante los 6 años. Dejamos un país con la mayor generación de empleo. Estaremos arribando seguramente a 4 millones de empleos. Nunca antes en la historia, ni sumadas las 2 anteriores, habíamos alcanzado tal nivel de empleo. Dejamos un país con la mayor inversión extranjera directa que ha llegado a nuestro país, 192,000 millones de dólares. Dejamos un país con un nivel de deuda razonable y que además está decreciendo. Llegamos a representar el 48% del PIB, hoy está en poco más del 44%. Va en una línea descendente. Dejamos un país donde las calificadoras nos ven como un destino confiable y como en condición de economía estable. Dejamos a México como el 6º destino turístico del mundo. Éramos el 15º, hoy somos el 6º. Y dejamos un país que está creciendo, que tiene cimientos muy firmes a partir de las reformas estructurales, que estoy seguro le permitirá al país seguir teniendo crecimiento, desarrollo y prosperidad a los mexicanos. Obviamente con la insatisfacción que te deja lo que fue insuficiente, a propósitos u objetivos que me tracé, que no se logran. Por ejemplo, ¿en dónde le faltó tiempo o qué parte de su legado no? En el tema de seguridad, creo que la administración no fuimos suficientemente asertivos. Podemos encontrar muchos factores, elementos que no contribuyeron lo suficiente a lograr una reducción mayor al número de homicidios y a los índices de criminalidad. Durante los primeros 3 años de la administración logramos ir revirtiendo de manera bien importante los índices de criminalidad. Y lamentablemente a partir del 2015, 2016 prácticamente ya, empieza nuevamente a haber un crecimiento en la comisión de varios delitos. Es una batalla que tenemos que ir dando y estoy seguro que la vamos a ganar. El Estado la tiene que ganar, el Estado tiene mayor capacidad, mayor fuerza, mayor preparación y creo que va a corresponder a la próxima administración redefinir quizá a partir del diagnóstico que se tiene
cuáles serán las acciones que emprenda para combatir la inseguridad. El presidente Donald Trump hizo referencia a los índices de violencia en nuestro país. Palabras más, palabras menos. Dijo, por eso hay que levantar un muro. ¿Cómo fue la...? No las comparto, no comparto la visión y la hemos señalado porque si bien hay inseguridad en distintas regiones de nuestra geografía nacional y claramente identificadas, no es un tema general y extendido, o por lo menos no en la dimensión que sí la hay en algunas partes del país. Evidentemente la relación con el presidente Trump pues ha sido compleja porque hay marcadas diferencias. Tenemos diferencias muy puntuales y claras, pero también tenemos coincidencias. Entonces ha sido una relación de estira y afloje. Tenemos coincidencias en la importancia y relevancia que tiene nuestra vecindad, la cooperación, el comercio que hacemos. Tenemos diferencias en el tema del muro, por ejemplo. No tenemos diferencia. A ver, la condición y posición del gobierno ha sido puntual e irreductible. En algún momento lo hizo enojar con sus declaraciones.